100.000 millones de dólares. Un solo recurso. ¿Por qué nadie te advirtió esto? Esa cifra, tan inmensa que cuesta imaginarla, es suficiente para transformar el destino de una nación entera, o incluso de un continente. Piénsalo así. Con 100.000 millones podrías financiar la educación, la salud, la infraestructura y la defensa de un país mediano durante décadas. Pero aquí, ese monto está ligado a un solo recurso, en un solo lugar. ¿Por qué nadie lo vio venir? El 12 de enero del año 2026, tropas rusas ocuparon el mayor yacimiento de manganeso de toda Europa, situado en la localidad ucraniana de Stepnogorsk. Este yacimiento, con un valor estimado en 100.000 millones de dólares, representa una riqueza que supera el gasto militar anual de casi cualquier país europeo. Para ponerlo en perspectiva, equivale a financiar el presupuesto anual de defensa de países como Francia, Alemania o el Reino Unido. No solo una vez, sino varias veces. Esa cantidad de dinero puede cambiar la balanza económica y política de un continente entero, en cuestión de días. Pero, ¿por qué este metal es tan crucial y por qué Stepnogorsk es el epicentro de este terremoto geopolítico? El manganeso sostiene silenciosamente la industria global. Es el ingrediente secreto que está presente en casi todo lo que usamos, aunque rara vez lo mencionamos. Sin manganeso, simplemente no habría acero reforzado, lo que significa que no existirían rascacielos, puentes colosales, ni tan siquiera automóviles o electrodomésticos modernos. Tampoco existirían baterías de alto rendimiento, imprescindibles para autos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. Mucho menos existiría defensa militar avanzada. Sin manganeso, no hay blindajes resistentes, ni carros de combate confiables, ni armas modernas. Es la pieza invisible que conecta la infraestructura que sostiene nuestra vida diaria. Para entender la magnitud de este suceso, basta con un ejemplo. Imagina el puente Golden Gate de San Francisco, o el viaducto Millau en Francia. Ambos utilizan acero reforzado con manganeso. Sin este metal, tales obras serían imposibles. O imagina una ciudad entera sin autos eléctricos, sin líneas ferroviarias modernas, sin baterías que almacenen energía solar o eólica, porque el manganeso no está disponible. El impacto sería inmediato y devastador. A pesar de todo esto, los medios occidentales guardaron un silencio absoluto. Ni un solo titular en primera plana, ni un debate en horario estelar, ni siquiera un informe detallado de algún experto sobre el impacto que tendría que semejante fortuna cambiara de manos. ¿Por qué tanto hermetismo? ¿Por qué una operación de tal envergadura ha pasado inadvertida para el ciudadano común? La verdad es más perturbadora de lo que imaginas. No fue solo una operación militar, sino un movimiento geopolítico y económico que amenaza los intereses de Occidente y puede desencadenar una cadena de crisis globales. Si no comprendes lo que está en juego, puedes perder la oportunidad de anticiparte a cambios que alterarán tu economía, tus oportunidades y tu seguridad. Hay precedentes históricos. La crisis del petróleo en los años 70 transformó la economía mundial porque los países consumidores no previeron el valor estratégico de ese recurso. Algo similar puede estar ocurriendo ahora, pero con el manganeso. Descubramos juntos por qué este hecho marca un antes y un después en la historia europea y global. ¿Qué hace tan valioso al manganeso y por qué Stepnogorsk es la pieza clave del tablero europeo? Vamos al origen del conflicto y exploremos cómo la historia se repite cuando de recursos estratégicos se trata. ¿Sabías que, en menos de 24 horas, Rusia arrebató el control de un activo cuyo valor supera el Producto Interno Bruto anual de decenas de países? Por ejemplo, supera el PIB de países como Eslovenia, Croacia o Estonia, naciones europeas con millones de habitantes. Lo que sucedió en Stepnogorsk no es solo un cambio de bandera, es una maniobra que reacomoda el tablero económico mundial en un instante, ante la mirada atónita de todos. Stepnogorsk guarda el mayor yacimiento de manganeso del planeta, con reservas estimadas en más de 1.500 millones de toneladas. Para comparar, el yacimiento más grande de Sudáfrica,
país tradicionalmente líder en la extracción de manganeso, tiene reservas estimadas en cerca de 1.000 millones de toneladas. Aquí estamos hablando de una reserva que, literalmente, puede abastecer al mundo durante generaciones. Tener el control aquí equivale a tener influencia directa sobre el destino económico de varios continentes. Recordemos que a inicios del siglo XX, el control de recursos como el caucho y el petróleo definió el poder global. Hoy, el manganeso juega ese mismo papel. La operación fue fulminante. Desde la caída de Lukianovka hasta la irrupción en las minas, no pasó ni un día. Drones, artillería y asaltos perfectamente sincronizados liquidaron la resistencia local en cuestión de horas. Nada de asedios prolongados. Fue un asalto quirúrgico, ejecutado con precisión matemática. Esto recuerda tácticas empleadas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la toma relámpago de puntos estratégicos podía decidir el rumbo de una campaña entera. En Stepnogorsk, la velocidad fue la clave. Cuanto menos tiempo tuvieran los defensores para reaccionar, más fácil sería consolidar el control. La defensa ucraniana, pese a sumar refuerzos y apoyo extranjero, no pudo frenar el avance. La superioridad táctica rusa y el factor sorpresa resultaron letales. No hubo líneas heroicas ni epopeyas, solo un colapso instantáneo ante una fuerza que sabía exactamente lo que buscaba. Este tipo de operaciones son estudiadas en academias militares de todo el mundo, pues demuestran cómo el control de la información y la logística pueden superar incluso a fuerzas defensoras bien equipadas. Este despliegue de velocidad y contundencia deja claro que Stepnogorsk era la joya más codiciada del conflicto. No fue un accidente ni un giro imprevisto. Controlar este yacimiento significa apoderarse de una de las llaves del poder económico del siglo XXI. De hecho, expertos en geopolítica han comparado este evento con la toma de los campos petrolíferos de Kuwait durante la invasión iraquí en 1990. Un solo movimiento cambió la geoeconomía regional y global de forma irreversible. Ignorar la velocidad de estos cambios es peligroso. Podemos quedar fuera de juego, incapaces de prever por qué el mundo que conocíamos se desmorona y perdiendo oportunidades cruciales para la seguridad y la economía de cada país. Así como la caída del muro de Berlín en 1989 reconfiguró todo el mapa europeo en cuestión de semanas, la toma de Stepnogorsk podría desencadenar efectos dominó en la economía y la política mundial. Pero, ¿por qué el manganeso es tan codiciado? Para entender el verdadero alcance de esta toma, hay que mirar más allá de los titulares y descubrir el papel oculto de este metal en la economía moderna. En la historia reciente, recursos considerados secundarios han adquirido valor estratégico de la noche a la mañana. El coltán, por ejemplo, era un mineral poco conocido hasta que la industria de teléfonos móviles lo convirtió en imprescindible. Con el manganeso está ocurriendo algo similar, pero su impacto es aún más masivo. Sin manganeso, no hay acero, no hay baterías, no hay defensa moderna. Este metal es la columna vertebral invisible que sostiene al mundo industrial, aunque casi nadie lo nombre. Hoy, el verdadero conflicto no es solo militar. Es una competencia global por el dominio de uno de los recursos más estratégicos del siglo XXI. Pensemos en el cobre durante la Revolución Industrial. Las potencias que controlaban las minas de cobre controlaban la electrificación y, por ende, el desarrollo económico. 9 de cada 10 toneladas de manganeso extraídas en el planeta terminan en la fabricación de acero de alta resistencia. Sin este elemento, la construcción de puentes, rascacielos o barcos sería impensable. Todo lo que define la infraestructura moderna depende de una aleación imposible sin manganeso. Si el mundo dejara de producir acero manganesado, las construcciones perderían seguridad, las infraestructuras se volverían más frágiles y los accidentes serían mucho más frecuentes. Pero el reto va más allá del acero. El manganeso es esencial para producir baterías de autos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético. Aquí es donde el impacto se multiplica. La transición hacia energías limpias se detiene en seco. No existirían vehículos eléctricos, ni redes de energía renovable eficientes,
ni independencia real de los combustibles fósiles. Para ilustrarlo, Tesla, una de las empresas más influyentes del sector automotriz, depende del manganeso para sus baterías de última generación. Sin él, el mercado de autos eléctricos colapsaría y la lucha contra el cambio climático se vería gravemente obstaculizada. La industria militar tampoco escapa a esta dependencia. El acero manganesado es insustituible para blindajes, armamento y equipos de protección. Sin manganeso, la defensa nacional retrocedería décadas. Tanques más vulnerables, municiones menos confiables, estrategias enteras amenazadas. La historia ofrece ejemplos. Durante la Primera Guerra Mundial, la escasez de ciertos metales llevó a improvisar con materiales inferiores, lo que resultó en pérdidas humanas y derrotas tácticas. Antes de la guerra, Ucrania era un proveedor clave de manganeso para Europa. Industrias enteras, desde fabricantes de autos hasta siderúrgicas, dependían de ese flujo. Pero con la caída de Stepnogorsk, Europa y sus aliados pierden acceso directo a esa fuente vital. El vacío amenaza con disparar precios, frenar economías e incrementar peligrosas dependencias de potencias rivales. Un ejemplo. Tras la anexión rusa de Crimea en 2014, Europa experimentó un alza inmediata de los precios del gas natural debido a la incertidumbre sobre el suministro. Ahora, el manganeso podría seguir ese mismo camino. El dominio de Stepnogorsk le da a Rusia reservas de manganeso para 75 años, según estimaciones actuales. Son 7 décadas y media de poder de negociación, influencia sobre industrias occidentales y apalancamiento geopolítico sobre Asia y Europa. Imagina que un país tuviera el monopolio del petróleo durante medio siglo. Podría dictar precios, condiciones y alianzas a su antojo. Eso es lo que significa controlar Stepnogorsk. Ignorar la centralidad de estos recursos es no entender los motores reales de la economía global. Es no ver por qué suben los precios, por qué faltan productos o por qué colapsan las cadenas de suministro. Es perder la capacidad de anticipar crisis y, en última instancia, de proteger la propia seguridad y bienestar. Recuerda la crisis de los chips en 2021. La escasez de semiconductores paralizó fábricas de autos y electrónica en todo el mundo. Con el manganeso, el efecto sería aún más extendido. Pero la guerra por el manganeso esconde aún más. ¿Cómo se perdió Stepnogorsk? ¿Quiénes jugaron realmente en las sombras por este recurso? Y, sobre todo, ¿en manos de quién terminan los beneficios reales? Para responder, debemos analizar los movimientos estratégicos que precedieron a la toma militar. Para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder a los primeros movimientos estratégicos en Stepnogorsk. El control no se perdió de la noche a la mañana. Así como en la Guerra Fría los movimientos geopolíticos se cocinaban en despachos y no en campos de batalla, el destino de Stepnogorsk se decidió en negociaciones secretas, mucho antes del asalto militar. Lo que casi nadie dice: la batalla principal nunca fue solo por la democracia. Se trataba, desde el inicio, del botín ucraniano, disputado en despachos de Occidente entre gobiernos y corporaciones hambrientas de recursos. Esta historia se ha repetido a lo largo de los siglos. Desde la fiebre del oro en California hasta la nacionalización del petróleo en Irán, los recursos naturales han sido el verdadero motivo detrás de conflictos aparentemente ideológicos. En el año 2023, con el frente militar colapsando y la economía ucraniana bajo una presión insoportable, Zelensky jugó su última carta: negociar los tesoros de Ucrania. Litio, carbón, tierras negras y, sobre todo, el manganeso de Stepnogorsk. ¿El precio? Ayuda militar, préstamos y protección a cambio de concesiones por décadas a gigantes estadounidenses. Este modelo recuerda a lo que ocurrió en América Latina durante el siglo XX, cuando naciones enteras hipotecaron sus recursos naturales a cambio de ayuda militar o financiera de potencias extranjeras. Era la receta neocolonial de siempre, pero ahora en el corazón de Europa del Este. Occidente enviaría armas y fondos, asegurándose el control sobre materias primas estratégicas. Ucrania recibiría dinero, pero hipotecaba su futuro. Generaciones enteras pagarían esa factura con sus propios recursos.
Lo vimos también en África, donde acuerdos similares dejaron países ricos en recursos, pero empobrecidos por décadas de explotación extranjera. No es teoría conspirativa. El círculo de Trump tenía intereses directos en esos contratos. Grandes mineras y fondos ligados al expresidente maniobraban para quedarse con el manganeso, uno de los metales más codiciados por la industria y la defensa global en los próximos 50 años. Documentos filtrados y testimonios de funcionarios han confirmado que estos acuerdos estaban en marcha, con cláusulas secretas que garantizaban control extranjero sobre la extracción y exportación del recurso. Pero todo se vino abajo en días. La ofensiva rusa no solo rompió líneas en el mapa, desmanteló de inmediato los acuerdos y promesas que Occidente había tejido. Los activos por los que se peleaba, valorados en cientos de miles de millones, cambiaron de manos en cuestión de horas. De repente, las inversiones se esfumaron, los negocios quedaron en ruinas y la motivación para seguir financiando la guerra se evaporó. Este fenómeno ya se ha visto antes. Cuando Irán nacionalizó su petróleo en 1951, las compañías extranjeras perdieron de la noche a la mañana inversiones multimillonarias. Aquí se desnuda el verdadero juego. Si aceptamos narrativas superficiales y no vemos que detrás de guerras y ayudas se esconde la lucha por recursos, renunciamos a nuestro poder como ciudadanos y países. Nos hacen creer en causas nobles mientras otros se reparten la riqueza y deciden el futuro desde la distancia. La historia está llena de ejemplos en los que la opinión pública fue distraída con ideales mientras las riquezas cambiaban de manos sin control. Lo ocurrido en Ucrania no es excepción. Es parte de un patrón global que se repite cuando hay recursos críticos en disputa. Pero, ¿y si miramos más allá de Ucrania? La carrera por litio, cobalto y tierras raras apenas ha comenzado. La batalla por el control del siglo XXI está en marcha. Por ejemplo, en Bolivia, la disputa internacional por el litio ha llevado a tensiones políticas internas y externas, mientras grandes potencias intentan asegurar su suministro de cara al futuro. Y mientras el polvo aún no se asienta en Stepnogorsk, los ojos del mundo ya se mueven hacia otros territorios. ¿Quién será el siguiente en perder el control de su riqueza? África, por ejemplo, posee enormes reservas de cobalto y tierras raras, y ya se ha convertido en el nuevo campo de batalla silencioso entre China, Estados Unidos y Europa. Los gobiernos locales se enfrentan a presiones para firmar acuerdos que pueden hipotecar su desarrollo por décadas. ¿Sabías que Occidente podría haber perdido activos valorados en $1 billón solo en Ucrania? No es una exageración. La reciente toma de Stepnogorsk por parte de Rusia marca uno de los mayores reveses económicos y estratégicos para Europa Occidental en todo el siglo XXI. Para comparar, el rescate financiero de Grecia durante la crisis de 2008 costó alrededor de $300.000 millones. Aquí hablamos de pérdidas que multiplican esa cifra varias veces. Pero Stepnogorsk no es un caso aislado. Forma parte de una estrategia deliberada. Rusia avanza asegurando el control de litio, carbón, tierras fértiles, puertos clave y rutas logísticas. Cada paso busca debilitar la base industrial y energética de sus rivales, mientras consolida la propia. En la historia reciente, la anexión de Crimea también respondió a necesidades estratégicas. Asegurar acceso al mar y a recursos energéticos clave. La suma de todo lo perdido por Occidente, yacimientos, infraestructuras, recursos estratégicos, supera varios cientos de miles de millones de dólares. Algunos analistas sostienen que la cifra real roza el billón. El impacto es tan profundo que solo puede compararse con las mayores crisis financieras de los últimos 100 años, como el colapso bursátil de 1929 o la crisis del petróleo de 1973. Ya se sienten las consecuencias en Europa. La dependencia de materias primas críticas como el manganeso, el litio o el carbón se ha vuelto más aguda. Para sostener su industria y la transición energética, Europa ahora paga mucho más por estos recursos, o se ve obligada a depender de proveedores como Rusia o China, con todo el riesgo y la presión política que ello implica.
Cuando Europa dependía del gas ruso, cualquier corte en el suministro generaba crisis energéticas y políticas. Ahora, el manganeso puede convertirse en el nuevo talón de Aquiles. Mientras tanto, los grandes medios insisten en presentar el conflicto como una simple pugna por ideales, democracia y soberanía. Pero la guerra real es mucho más cruda. Es una batalla feroz por el control de los recursos que mueven la economía global. Tras el ruido mediático, la derrota occidental es ante todo económica y geopolítica. Así como el Canal de Suez fue motivo de guerras en el pasado, hoy los yacimientos de manganeso pueden desencadenar tensiones internacionales de gran escala. ¿Y para la gente común? Significa que las guerras del siglo XXI afectan directamente el precio del pan, la electricidad, la seguridad del empleo y la estabilidad en los supermercados y las fábricas. Lo que sucede en los suelos ucranianos llega hasta los hogares de Europa. Por ejemplo, si sube el precio de las baterías, los autos eléctricos se encarecen. Si falta acero, se detienen obras de infraestructura, y si suben los costos energéticos, se disparan las facturas del hogar. Ignorar esta verdad es resignarse a perder influencia, riqueza y futuro frente a quienes sí comprenden el nuevo tablero global. Los ciudadanos informados no pueden permitirse mirar hacia otro lado. Su capacidad de reacción será clave para proteger su bienestar y anticipar nuevas crisis. En la práctica, esto significa exigir transparencia en los acuerdos comerciales, promover la diversificación de fuentes de materias primas y apoyar la investigación en materiales alternativos. Si Europa hubiera diversificado su suministro de gas antes de 2014, la crisis energética habría sido menos aguda. Ahora, el reto se repite con el manganeso. El desenlace de Stepnogorsk es solo el inicio. La pregunta crucial es, ¿están preparados los países europeos para afrontar la nueva realidad geopolítica? ¿Tienen planes para abastecerse de manganeso de otros proveedores? ¿Están invirtiendo lo suficiente en investigación para reducir su dependencia? La respuesta, hasta ahora, parece ser negativa. El mundo ya cambió. ¿Vas a seguir creyendo en cuentos o te atreves a mirar los hechos? Así como en el pasado la revolución industrial transformó la economía mundial en cuestión de décadas, hoy la revolución de los recursos estratégicos redefine los ejes del poder global. Solo quienes entiendan las nuevas reglas podrán prosperar en el siglo XXI. Ignorar lo que ocurrió en Stepnogorsk es aceptar que otros decidan el rumbo de tu economía, tu empleo y tu seguridad, mientras los grandes medios te distraen con relatos cómodos. En menos de 24 horas, el control de un yacimiento estratégico, tasado en $100.000 millones, cambió de manos. Casi nadie te lo contó. ¿Por qué? Porque lo incómodo se esconde y lo esencial no vende titulares. Pero ignorar lo esencial tiene un precio muy alto. La guerra en Ucrania nunca trató solo de fronteras o de discursos sobre democracia. Detrás de cada promesa y cada bandera, se disputa el control de los recursos que definen el poder real. Acero, baterías, energía, industria. Perder Stepnogorsk es perder el suministro de manganeso para al menos 75 años. Europa y Occidente quedan fuera del tablero. Ahora, los precios, los empleos y la tecnología dependen de decisiones tomadas lejos de tus urnas y tus gobiernos. Es como si en el pasado Europa hubiera perdido el acceso al carbón o al petróleo. El impacto sería inmediato y profundo. ¿Vas a conformarte con titulares superficiales? Ignorar la economía de la guerra te convierte en espectador de tu propio futuro. Cada vez que aceptas relatos a medias, entregas poder a quienes sí entienden el valor de cada tonelada de manganeso, de cada contrato firmado en la sombra. La próxima vez que veas un cierre de fábrica, una subida de precios o una crisis energética, pregúntate, ¿qué recurso estratégico está en juego esta vez? Exige información real. No aceptes la versión oficial sin cuestionarla. Pregunta quién gana realmente en cada conflicto. Porque si no entiendes las reglas del juego, acabarás pagando el precio de las derrotas que otros te ocultan. Hoy, más que nunca, nuestra prosperidad y estabilidad están en juego, y no saberlo
es quedar fuera de las decisiones clave. Toma acción. Mantente informado. Apoya políticas de transparencia y exige a tus representantes que protejan los intereses estratégicos de tu país. El mundo ya no es como antes. Si quieres anticiparte a las próximas crisis, necesitas mirar detrás de la cortina y entender por qué realmente pelean las potencias. La próxima gran batalla económica ya empezó. La pregunta es si vas a verla o solo vas a sufrir sus consecuencias. No dejes que el futuro te tome por sorpresa. La historia la escriben quienes se atreven a mirar más allá.